Dicho eso, quiero invitarlos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Recuerde que estamos en una serie de varios mensajes del libro de los Hechos. Estamos aprendiendo de esta iglesia primitiva que nos ha enseñado muchas cosas, de las cuales, aunque nos ha enseñado, también muchas no hacemos todavía. Así que Dios nos bendiga. Libro de los Hechos, capítulo 3, del versículo 20 al 26. Un voluntario que lo lea. Amén. Ya, mi hermano Alexi. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del versículo 20 al 26. Le da lectura a nuestro hermano Alexi en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le invito a la iglesia a ponerse en pies. Amén, amén, amén. Se lee en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. 21. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Alexi. A la verdad, cuando uno la lee por primera vez, piensa, queda como un trabalengua o no entiende mucho uno. No sé si por lo menos yo cuando le leí me pasó eso. Así que tuve que leerlos varias veces y quiero leérselos en otra versión, en la Biblia lenguaje sencillo, para que podamos comprenderlo aún mejor. Y dice así, pero les voy a leer desde el versículo 19 que viene en relación. Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así, Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho. Les dará nuevas fuerzas. Y del 20, y les enviará a Jesús, que es el Mesías que desde un principio Dios había decidido enviarles. Por ahora Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Uno de esos profetas fue Moisés, quien dijo, Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que Él les diga. El que no lo obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo. También Samuel y todos los demás profetas anunciaron las cosas que están pasando ahora. Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa, pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas, ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Versículo 26. Ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlos a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo. Amén. En esta versión queda aún más claro, pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor y qué Dios nos va a dar en su mensaje. Amén. Pedro nos dice que no eran gente terrible, si ustedes se recuerdan anteriormente, por haber rechazado a Jesús, sino que por la ignorancia lo habían hecho o lo hicieron. Fue la ignorancia la causa de que los judíos perpetraran el horrible crimen de la crucifixión. Pero la ignorancia ya no se puede justificar y no puede ser excusa para seguir rechazando a Jesucristo. Eso nosotros debemos tenerlo claro y que lo aprendimos anteriormente. ¿Y por qué la ignorancia no puede ser? Pues si no, si
y en más de alguna vez nosotros decimos, no, es que yo no sabía, es que a mí nunca me dijeron esto. Lo hacía porque desconocía, pero la ignorancia en la Escritura no deja de ser un pecado. Nosotros debemos saber y tener claro que es así. En Juan 9:41 dice, si fuerais ciegos no tendríais culpa, pero como decís, vemos, le está diciendo a los judíos, no nos olvidemos que el libro de los Hechos o Pedro le está dando un sermón o la segunda predicación a los judíos de la época. Vemos, vuestra culpabilidad se mantiene. Ellos decían que veían, ellos decían que tenían claro, pero pensaban que no eran culpables. Si yo no hubiera venido a decírselos, dice Jesucristo en Juan 15:22, no tendrían pecado, pero ahora ya no hay excusa para su pecado. El que sabe lo que debe hacer y falla, ese es el que peca, dice Santiago. Haber visto la plena luz de la revelación de Dios, que era el Hijo de Dios, es el mayor de los privilegios para aquellas personas. Aquí Pedro no le está hablando a personas que no vieron a Jesucristo. Pedro no le está hablando a personas que no lo conocieron. Pedro le está hablando a personas que iban a la sinagoga, que en más de alguna oportunidad tienen que haber escuchado, tienen que haber oído hablar de Jesucristo, tienen que haber sabido de los milagros. Pero es también la más terrible de las responsabilidades que ellos tenían. No solo los excusaba, sino que tenían una responsabilidad mayor. La obligación que este conocimiento conlleva y que nos conlleva a nosotros es la de arrepentirse y convertirse. Las dos cosas van juntas, no nos olvidemos de esto. Arrepentirse podría decir querer simplemente cambiar de idea, y es más fácil cambiar de idea que cambiar de vida. Por eso nosotros debemos, cuando se nos habla de arrepentir, la cosa cambia, porque en la teología judía también hablaban de la conversión y del perdón de los pecados. Y esto ellos lo entendían de la siguiente manera, o quizá en más de alguna ocasión, usted lo ha hecho. ¿A qué me refiero? Antiguamente, recuérdese que eran los sacrificios y que los pecados volvían una vez, año tras año tenían que hacerlo. Y los judíos tenían esa teología, no, si hay que convertirse y por un año y después pasaba esto, eran el sacrificio, eran echados los pecados y echado uno de los chivos o de los animales que se sacrificaban y el otro era desmenuzado, cortado y era presentado como ofrenda de sacrificio ante Dios. Pero ¿cómo lo podemos ver más claro? ¿Y por qué le digo que en más de alguna ocasión a lo mejor usted lo ha hecho o uno también lo ha hecho? Cuando llega alguien de improviso a la casa. No sé si les ha pasado. Cuando llega alguien de improviso y usted no lo esperaba y tiene todo desordenado. Su pieza, cierra la puerta, porque la cama está deshecha, para que no vean que la cama está deshecha. La basurita, debajo de la alfombra. ¿Cierto? Era así la forma en que ellos veían el pecado y el convertirse. Arreglar las cosas a medias. Para que el que llegaba viera, ahí nomás. Y eso es lo que muchas personas pensaban. Por eso dice que la idea no es solo hacer eso, sino que es un cambio de vida. Y eso le da a más de algunos de ustedes que se levantan a veces alentados. No sé si les ha pasado. A veces se levantan alentados y pasan, pero como el Mr. Músculo. No sé si han visto ese comercial del Mr. Músculo que pasa con un paño limpiando todo y deja todo brillosito, limpio, como hasta los hongos y los hongos que podían producirse antes, los saca el Mr. Músculo. Es así el cambio de vida que Dios quiere que nosotros haya. Ese Mr. Músculo que venga a limpiar nuestros pecados, nuestras faltas, pero que no las tape, sino que las saque de nuestras vidas. Eso es arrepentirse. Por consiguiente, el arrepentimiento y la conversión de los hombres tiene que orientarse hacia Cristo. Por Él se borran nuestros pecados. Nuestra proclamación
de la iglesia es el enlace del arrepentimiento y de la remisión con la obra salvífica de Jesucristo. Cuando la fe se vuelve a Cristo y el bautismo en su nombre, se hace efectivo el fundamento de la justicia que sostiene la salvación. Lucas testifica formal y claramente que el perdón de los pecados y el logro de la salvación están vinculados al sacrificio expiatorio de Jesús. Solamente en Jesucristo nuestras vidas pueden ser transformadas y cambiadas. En ninguna otra persona, en ningún otro ente, en ninguna religión, en ninguna otra doctrina, nuestras vidas pueden ser cambiadas solamente por la obra de Jesucristo. Amén. Y eso no solo conlleva transformación, cambio de nuestras vidas, sino que también nos lleva a una vida eterna. ¿No es maravilloso nuestro Señor Jesucristo? ¿No es maravillosa lo que hace la obra de la cruz? Por eso cuando cantamos y hablamos de la cruz, lo debemos cantar con raciocinio, sabiendo lo que estamos cantando. Amén. Con la exhortación a convertirse se enlaza una idea que debe conducir a dejar el camino viejo y a emprender uno nuevo, que es lo que quiere decir la conversión. No podemos pretender siempre esconder la basurita debajo de la alfombra. Amén. Este arrepentimiento tendrá ciertas consecuencias. Afectará el pasado. Y esto es maravilloso. ¿Por qué decimos que afectará el pasado? Porque los pecados serán borrados. No sé si se recuerda, me parece que estoy con el volumen alto y este está atrasado. Estamos atrasados en Facebook. No sé si se recuerdan cuando estábamos en el bautismo por qué afecta el pasado nuestro. Nuestros pecados son borrados. Y decía ya que la forma en que lo dice es una forma muy expresiva de la palabra. Antiguamente se escribía en papiro y la tinta no contenía los ácidos que hoy contiene, en la cual cuando se escribe te queda impregnado. Cuando yo cuando me sale trabajo, yo reparo plotter, ustedes saben. Plotter son impresoras de gran formato. En gran formato hablamos de 2, 3 metros de impresión y grandotas que son. A una impresora chiquitita que uno tiene en la casa que cae en cualquier lado, estas son más grandotas y hay que darle el espacio. Y los clientes me dicen a veces que no quieren usarla con temperatura porque se les engloba, todo ese tipo de cosas. Entonces yo les explicaba de que aunque las tintas son fuertes, son solventadas, que cuando, y esto muchos no lo saben, sobre todo los usuarios de los plotters no lo saben, que la prolongación a la tinta, al olor de la tinta, por un tiempo bastante, daña el cuerpo de las personas y de hecho yo cuando trabajaba más seguido, cuando llegaba a tomar leche para cortar la intoxicación que uno tiene. Al trabajar muy seguido, a veces uno ya ni el olor lo siente, sino que está ya tan acostumbrado. Pero eso los usuarios de los plotters no lo saben, así que que no salga de aquí, no se lo digan porque van a tener problemas con los dueños. Pero yo les explicaba que tiene que tener temperatura porque al pasar la tela o el papel de impresión, esta debe calentarse para abrir los poros de la tela y después, al pasar por el segundo, digamos, termostato o esta de temperatura que tiene, sella esos poros. Cosa que cuando le pasen la mano, la tinta no se salga, quede impregnada. Pueden pasarle algún abrasivo. Si usted ve los letreros, los camiones o los autos que tienen, están con diseños, cosas así, y usted les pasa un paño y no se sale la tinta, o no le pasa agua o le tira agua y no se sale, es porque quedó incrustada en esas telas. Hoy no existe, en ese tiempo no existía ese tipo de cultura, sino que al contrario, se escribía en el papiro y la tinta era tan
vegetal, digámosle de esa forma, que después cuando se le pasaba un paño, se borraba y se podía volver a escribir en aquel paño. Entonces, o en aquel papiro. De la misma forma, nuestros pecados son borrados. De aquella manera, de como en el papiro se escribía y podían ser borrados lo que ahí se escribía, de la misma forma nuestros pecados son borrados. Amén. Lo único que borra nuestros pecados es la obra de Jesucristo. No hay más. No podemos buscarle por aquí, por allá. No, solo en Jesucristo nuestros pecados son borrados. Y eso es maravilloso, porque estamos en el camino correcto. Amén. Para borrar solamente había que pasar un paño. Y eso afecta nuestro pasado, porque nuestro pasado estaba lleno de pecado. Pero Jesucristo lo borró. Amén. Afecta el presente. ¿Por qué motivo? Porque trae tiempos de consuelo. Vendrá algo a la vida que aportará fuerza en la debilidad y descanso en la fatiga. Esos tiempos de refrigerio que Dios da cuando usted y yo nos arrepentimos. Pero pastor, usted dice que vendrán tiempos de consuelo, yo voy a estar mejor, tiempos de paz, tiempos de tranquilidad. Y alguno de ustedes me puede decir, pero ¿sabe qué? Yo cuando no conocía al Señor podía estar mejor. Hacía mi propia ley. Y me refiero a que hacía mi propia ley, que si alguien venía, en más de algunas ocasiones he escuchado a algunos de ustedes que cuando alguien venía les insultaba o les decía alguna mala palabra, ustedes inmediatamente respondían de otra forma. Nadie los podía pasar a llevar. Pero cuando uno viene al Evangelio, Cristo nos enseña, nos capacita, nos educa a que debemos guardar silencio y dejar todas las cosas en las manos de Dios. Amén. ¿Es difícil? Sí, porque esta naturaleza, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué se ha creído? Como dice nuestra hermana Luzmira, defendernos. Pero la Escritura dice que no. Jesucristo venía a enseñar un evangelio diferente, distinto. Si alguien pide tu capa, dásela. Si alguien te pide que lleves su carga 1 milla, llévasela 2. Pero ¿cómo? Y no es y a veces nos cuesta. Por eso cambia nuestro presente. Porque ya no nos debemos ceñir nosotros. Cristo es nuestro Señor. Y debemos hacer la voluntad que Dios quiere en nuestras vidas. No la nuestra. Te guste o no te guste. Como decía esta es palabra de Dios, como dijo nuestra hermana Chely del otro día, esta es palabra de Dios. Yo casi me salto de ahí. Escúchanos, Señor, te rogamos. Casi salto de mi asiento a decirle. Pero esta es palabra de Dios. Y es algo que usted y yo no podemos negar. No nos puede gustar, no nos puede agradar, pero esto es la palabra de Dios. Nosotros debemos hacerla. Amén. Y afectará también el futuro. Pedro pasa a hablar de la segunda venida de Cristo. Eso quiere decir, entre otras cosas, que la historia tiene una meta. Y esto es importante. Yo les decía, pero pastor, yo antes hacía y aquí vengo a aguantar de que me reten, hablen mal de mí, digan cosas que no son. A veces me echan la pachotada encima, y a veces siendo cristianos. Aquí no hay diferencia a veces. Aquí no hay diferencia de que sea conocedor o no sea conocedor Aquí a veces entre nosotros nos mordemos. Y disculpe que lo diga de esa forma, pero entre nosotros a veces nos mordemos, cosa que no puede ser o no debe ser. Nuestra meta es parecernos cada día más a Cristo.
Nuestra meta es llegar a la perfección de un varón de Dios. Amén. Y nuestra meta final, si usted me dice, pero pastor, ¿en qué me beneficia todo esto? Es que un día estarás con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes podías ceñirte tú mismo, te podías cobrar venganza, podías estar mejor, no estabas enfermo, no tenías que dar tus diezmos, no tenías que cooperar, no tenías que dar tus primicias. Antes a lo mejor era todo para ti y nada para allá. Hoy estando en una iglesia, al contrario, tienes que diezmar, tienes que ofrendar y más encima a veces el pastor quiere organizar una comida o quiere organizar algún evento y te pide más encima que tú cooperes más. Antes no era así. Amén. Antes dabas para tus vicios y gastabas más para tus vicios. Y cada día las cosas suben más para los vicios. Y a veces ni sabías en qué se iban. Al otro día quedabas igual. En cambio, cuando tú das para el Señor, das para la iglesia, tú eres bendecido, eres prosperado. A lo mejor me puede decir, pastor, yo he dado mis diezmos, pero igual me pasan cosas. Más de alguno me podría decir, me estoy yendo de él. Pero a veces sucede. No das tú para que te vaya bien o no. Das porque confías en el Señor. Y Dios proveerá. David decía que había ya transcurrido su tiempo y no había visto a justo desamparado, ni si simiente que mendigara alimento. Dios es el que provee, Dios es el que te sostendrá, Dios es el que cuando tú haces un acto de amor, de confianza hacia Dios, Dios ve eso. Recuerde que la Escritura nos dice que Dios nos bendice para dar. En una parte, parafraseando, dice Pablo, si es que no me recuerdo, Pablo, Jesucristo dice que el que antes no trabajaba, trabaje. Y trabaje para dar a otros que no tienen. Y es para la obra del Señor cuando queramos hacer, porque vienen muchos planes que uno tiene en la cabeza, que Dios le confirmó allá en Villarrica, que íbamos por la senda correcta y vamos a realizar, pero necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes. Amén. Para el futuro, Dios nos bendice y tenemos una meta. Amén. Quiero volver. Muchos judíos modernos siguen esperando o esperaban en ese tiempo la venida del Mesías. Hoy en nuestros tiempos todavía lo esperan, con un tiempo de paz y prosperidad en toda la tierra. Muchos judíos del primer siglo pensaban que de la misma manera, para los judíos la edad mesiánica en su plenitud habría aún de llegar cuando Él volviera, pero dependería netamente de la actitud de su corazón. Pedro alude a esta expectación del judaísmo cuando relaciona los tiempos de refrigerio con su invitación al arrepentimiento y a la conversión. Pero el verdadero deseo que siente Pedro está orientado a dirigir esta esperanza que Israel tiene del fin de los tiempos a aquel que en su muerte y resurrección y en último término por medio de la revelación del Espíritu fue acreditado por Dios de ser el verdadero y único Salvador. Si hay algo que a Pedro quería que ellos entendieran, que aquel que murió, que aquel que ellos mismos crucificaron y que les reclama a Pedro, era el Salvador, era el Señor Jesucristo, era a quien ellos esperaban. Al tiempo de la restauración de todas las cosas, este concepto se podría traducir restauración de todo o consumación del universo. El sentido de la frase se piensa en el estado postrero del fin del mundo, como se da a entender en la parábola de la cizaña en medio del trigo. O como se refiere en el discurso de Jesús sobre el tiempo final, cuando los discípulos le preguntan, ¿cuál será el fin, la señal de tu venida y el fin de todos los tiempos? Y Jesucristo empieza a enumerar, va a pasar esto, 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 esto. Y cuando sucedan todas estas cosas, ahí vendrá el Señor. Amén. Se piensa que cuando eso sucediera,
Jesucristo y nosotros lo creemos de la misma forma. Por eso nosotros vemos el mundo como está hoy en día. Hoy día vemos el mundo cada día peor y que cada vez, en vez de que esto se solucione, vamos en peor. Y más aún, nosotros a veces nos callamos teniendo una verdad escritural tremenda. Aparecen a personajes que le dan más fama, que le dan más connotación, aparecen cada 24, 25 de diciembre de cada año hasta los primeros 4 o 5 días en televisión, el brujo de acá, el brujo de allá, este que da las cartas y presenta, así será el futuro, y a veces los cristianos estamos diciendo yo soy del año tanto, también soy del signo tanto, como que dándole importancia a la astrología y por eso soy así. Pero en Cristo somos nueva criatura. Esas cosas que antes participábamos, vivíamos o nos importaban, ahora no nos deben importar. Yo no me puedo regir porque nací en el año del no sé qué, conejo, del gato, tigre, no, o del ratón o de la araña, no sé cuánto. Pero no, mi vida no se puede regir por eso. Es que soy Aries y los Aries con los no se llevan. No, ¿quién dijo eso? En Cristo son todas las cosas nuevas. Yo debo cambiar. No puedo decir, no, es que este no se lleva por los signos. No, en Cristo son nuevos. No nos olvidemos a quién llamó Jesucristo. Y me estoy yendo nuevamente. Jesucristo llamó a un publicano y a un celote. No se podían ver entre ellos. No sé de qué signo eran o en qué año nacieron. Lo único que sé es que uno era celote, seguidor de las tradiciones, y el otro era un publicano, alguien que no tenía esperanza. Pero entre los dos pudieron llevar el mensaje de Cristo. Se unieron. Uno que no tenía nada de amor termina hablando, amados míos, hijitos míos, que fue incluso por Jesucristo bautizado como el Boanerges, hijos del trueno. Estos eran, Señor, manda fuego del cielo y que los consuma a estos. Imagínense. Pero después termina diciendo, mis amados. Esa es la transformación que necesitamos. Amén. También podemos pensar en lo que dijo Jesús resucitó. Y mirad, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Los tiempos de refrigerio y esta restauración de todas las cosas es el decreto de Dios que están asociados a la disposición de los hombres para salvarse. Esto es lo que Pedro quiere decir. El llamamiento del apóstol en primer lugar se dirige al pueblo judío que ve que en Cristo ha venido el nuevo Moisés. Sabe que en Jesús se han cumplido las palabras que los judíos tenían muy presentes sobre el profeta del tiempo futuro. Por tanto, en él se decide la salvación y la desdicha del pueblo. Ya en el Evangelio se alude a estas palabras de Moisés cuando la delegación judía pregunta a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? O cuando en otros pasajes el pueblo asombrado repetidas veces lo llama profeta. Y esto es importante porque Pedro le está diciendo a aquellos hombres que tenían en su concepción, en su tradición, impregnado en sus vidas, que Moisés le estaba diciendo que iba a venir uno igual que ellos. Pero a él tenían que oírle. Ellos preguntan, porque no podemos olvidar de esto, es decir, la Escritura nos da tantas señales que los mismos dirigentes, los mismos que después transforman o matan a Jesucristo o mandan a matar a Jesucristo, van y le preguntan, ¿tú eres el profeta que ha de venir? A Juan el Bautista, ¿tú eres el enviado? ¿Tú eres el que tenías que levantarte? No les dice Juan el Bautista. Él viene detrás de mí y yo no soy digno ni siquiera de abrochar sus sandalias. Yo bautizo con agua, dice Juan, pero él bautizará con fuego, con el poder de su Espíritu Santo.
Entonces no le está hablando a personas que no tenían conocimiento de Jesucristo, o no le está hablando a personas que no tenían conocimiento de las profecías, sino que al contrario, Pedro le está hablando a personas que sí conocían y sí sabían. Por eso debían arrepentirse. Para Pedro el verdadero deseo consiste en el llamamiento de Moisés a su pueblo. Lo escucharéis en todo lo que os hable. Notamos la suma gravedad de esta frase si pensamos que se dejaron oír desde el cielo palabras semejantes sobre Jesús. Y qué maravilloso esto. En la transfiguración del monte Tabor en presencia de Moisés y Elías, ¿qué dice Jesucristo? Y donde hay el círculo cercano, llamémosle así, de Jesucristo que está ahí mirando eso. Y más encima uno dice, hagamos una enredada y quedemos aquí porque lo que está sucediendo esto es maravilloso. No nos movamos de aquí. Total, y a veces nosotros somos así. Total, yo ya me salvé, yo ya soy salvo, yo me voy para el cielo, ¿qué me importan los demás? Al contrario, debiera importarnos. Que el Señor nos perdone, amén. Porque a veces somos así. No importa. Señor, total, yo estoy en tu presencia. Yo me voy al cielo. ¿Qué le dice en el monte Tabor? Este es mi Hijo amado, el elegido. Escuchadlo. Amén. Lo que Moisés vaticinó sobre el profeta ahora se ha cumplido en Jesucristo. Se decide la salvación y la desventura del mundo. Póngase en este mensaje el apóstol en la situación que se supone en el pórtico de Salomón, en el recinto del templo judío, para percibir la audacia y la eficiencia de las palabras del apóstol. Todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Samuel en adelante, son llamados a dar testimonio de que los días de la salvación están llegando con Cristo Jesús. Amén. Y eso Pedro se los deja claro a aquellos hombres que se habían reunido, una gran multitud que estaba en ese lugar escuchando a Pedro y Juan. Y todo sucedió por un simple milagro, la sanación del cojo, que nosotros le decimos simple, pero en realidad fue tremendo. Amén. Versículo 25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con nuestros padres cuando dijo a Abraham, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso lo dice en Génesis, si usted lo quiere buscar después en su hogar, en Génesis 12, capítulo 12, versículo 3, 18, capítulo 18 al 18 y también el 22, 18 de Génesis. Para vosotros los primeros ha suscitado Dios a su siervo y lo ha enviado a bendeciros con tal que se convierta cada uno de sus propias maldades. A lo largo de su discurso Pedro habló sobre nuestros padres y esto era importantísimo para ellos, porque los nombró el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aparte el de los profetas. ¿Y por qué era importantísimo? Era como la arcurnia, es decir, yo soy hijo de Abraham. Y Pablo incluso dice, yo tengo de qué gloriarme, judío de judío. Fui enseñado, adoctrinado bajo el mejor de los mejores en ese tiempo. Y los judíos y los fariseos se sentían contentos. Ellos decían, nosotros somos judíos, somos el pueblo de Israel, somos el pueblo escogido por Dios. Y es algo de que uno puede contentarse y alegrarse, pero no enorgullecerse. Porque los eligió para algo, los escogió para algo, no para estar sentado en una iglesia, no para estar sentado calentando un asiento. Para algo tiene un propósito el que Dios nos haya escogido. Y el pueblo de Israel tenía un propósito. Habían sido escogidos. Y si uno ve los inicios, y tampoco debiéramos decir, ellos no podían de qué gloriarse. Porque si vemos quién era Abraham, dice la Escritura que Abraham estaba en Ur de los Caldeos, que era una ciudad últimamente pagana, sirviendo a otros dioses. No tenía esperanza más que la misma que tenían todas las otras personas. Pero cuando Dios lo llama, ve a Abraham ahí, entre medio de una multitud de paganos. Ven para acá. De ti yo haría una gran nación. ¡Wow! A veces se le dice a personas y dicen, no, Dios te va a dar una gran... No, a Abraham le dijo, de ti haré una gran nación. Pero esta nación será para bendición de otros.
Cuando Dios nos llamó a nosotros, a usted, a mí, es para ser de bendición para otros. Y esto tenemos que meterlo en nuestra cabecita, en nuestra mente, pasarlo a nuestro corazón. Porque cuando lo pasamos al corazón, nosotros empezamos a actuar. Yo debo ser de bendición. Y cuando pensamos yo debo ser de bendición, tengo que ver mis hechos, mis actos. ¿Estaré bendiciendo cómo me comporté? ¿Estaré bendiciendo cómo me comporto con mis hijos? ¿Estaré bendiciendo cómo me comporto en el trabajo? ¿Estaré bendiciendo cómo me comporto con aquellos que están a mi lado cuando voy a comprar, cuando hago una fila? ¿Cuántos han hecho una fila? Y a veces uno se entera de cosas que no debiera enterarse haciendo una fila, simple en el banco. Uno se empieza a enterar de cosas. O cuando uno va en el colectivo, no sé si alguna le ha pasado alguna vez, que va en el colectivo y están hablando de alguien y que usted lo conoce, y pensaba que era diferente. Pero el actuar de aquella persona no bendice. Diferente es cuando tu vida, cuando tu actuar está bendiciendo a otros. Amén. Debemos analizarnos, porque Dios no te llamó para solo ser prosperado. Eso viene después. A Abraham le iba a venir eso después. Fue prosperado, fue bendecido, pero lo primero que tuvo que hacer es un acto de fe, como tú y yo, un acto de fe. Amén. ¿Y por qué les pronuncia estas cosas, Pedro? Cuando le dice que era de sus padres, de los profetas, era para que ellos no siguieran y cayeran en el peligro de seguir rechazando al escogido de Dios. Si hay algo que ellos tenían, era rechazar al escogido de Dios. Como muchas veces nosotros rechazamos. Por eso el Señor tiene que recordarnos una, otra y otra y otra vez. Porque a veces se nos olvida y podemos deslizarnos y caernos y llevarnos a la perdición. Recuérdese que los apóstatas no son los que están afuera. Es decir, hoy apóstatas ahora afuera porque ya han salido, pero los apóstatas salen dentro de una congregación. El discurso termina cuando Pedro dejó en claro que consideraba a los judíos como quienes tenían una posición única. Les dijo que eran hijos de los profetas y del pacto. Pedro les recuerda que ellos son los herederos de todo lo que Dios prometió a su pueblo Israel. Han heredado el pacto que Dios hizo con Abraham y que Jesús había sido enviado primero a vosotros para que sean benditas todas las familias de la tierra. Y también son los primeros en experimentar los efectos de la resurrección de Jesucristo. Ellos fueron los primeros en todo, pero no solo porque eran el pueblo escogido de Dios, sino que con un propósito especial. Ya para finalizar, al terminar el capítulo 3, quiero que echemos un vistazo rápido a estos 3 capítulos que el Señor nos ha hablado, ya que cuando estos versículos no hablan, o estos capítulos no hablan de la libertad que los apóstoles o Pedro y los apóstoles tuvieron para predicar y hablar, ya que desde el capítulo 4 ya empieza la persecución y ellos ya no pueden hablar, ya son encarcelados y muchas cosas más empiezan a ocurrir desde el capítulo 4 en adelante. Pero en estos 3 capítulos habla de la libertad que ellos tenían aún para predicar y hablar de la palabra del Señor. El capítulo 1 nos hablaba de a quién estaba dirigida, ¿se recuerda? A Teófilo, y que él la escribe en Lucas. Y lo importante que tenía es esto, ¿por qué da a entender esto? Es porque Lucas era un doctor y dice que había investigado. No eran palabras al viento que él estaba diciendo, enseñando. Tenía autoridad para hablar de estas cosas. Y más aún, autoridad, un doctor que todo lo raciona,
que de hecho le enseñan, Barbarita puede confirmar que a veces es más la razón, y que suceden esta cosa por esto, todo otro, y la Escritura nos habla de que, es decir, más que de los milagros que puedan suceder. Hay personas que piensan que hoy ya no ocurren milagros. Los doctores ya en última instancia, cuando ya no pueden más, ya usted tiene, y preguntan, ¿usted cree en algo o en alguien? Pídale a él porque ya no podemos hacer nada más. Varias veces he escuchado esa expresión de los médicos, de quienes tienen la autoridad. Y cuando Lucas habla con esa autoridad y da a entender el poder del Espíritu Santo, es maravilloso porque un doctor, un médico, diciendo, ¿sabes qué? Tienes que creer en Jesucristo. En Él hay milagros, en Él, en el poder de Jesucristo, ocurren cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 nos hablaba de la promesa del Espíritu Santo. No se muevan, estén ahí unidos, orando al Señor, esperen que llegue aquella promesa del Espíritu Santo. Nos habla de la ascensión de Jesucristo, que fue hacia los cielos, y la elección también de un sucesor. El capítulo 2 nos habla ya no solo de la promesa del Espíritu Santo, sino que habla de la venida del Espíritu Santo sobre las personas. Y esto es maravilloso porque nosotros debemos a veces cambiar el concepto que queremos que el Espíritu Santo venga para que seamos felices, para que se manifieste en el culto, que venga el Espíritu Santo para que haya un culto hermoso, glorioso, para que use a nuestro pastor, para que ponga gracia, sabiduría, para que, no sé, hayan danza, hayan una infinidad de cosas que sucede cuando la presencia, cuando nosotros estamos gozosos, que suceden en un culto. La presencia del Espíritu Santo no venía para eso. La llenura del Espíritu Santo era para darle poder a aquellos hombres, a aquellas mujeres para que predicaran el Evangelio. Nuestro pedir de la llenura del Espíritu Santo, porque todos tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, a no ser que haya alguno que nos haya convertido a Cristo. Pero todos tenemos el Espíritu Santo y esa llenura debe venir, debe darnos poder, debe capacitarnos para poder predicar la palabra del Señor, para que podamos hablar de este Cristo glorioso, para que podamos hablar de Jesucristo. Para eso nosotros debemos pedir la llenura del Espíritu Santo. Capacítanos, Señor, para poder ser aquellos atalayas que podamos predicar al mundo. Capacítanos, Señor, con tu Espíritu Santo para que de nuevo podamos hablar a aquel que necesita de ti, aquel que está perdido. Para eso es la llenura del Espíritu Santo, que más que para los milagros. Esas cosas van a venir, van a suceder cuando tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo, no para hacer aquellas cosas, sino que para predicar el Evangelio de Jesucristo. A eso estamos llamados. Para eso es el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos estar pidiendo, clamando y pidiéndole a Dios en ruego y en oración, que podamos hablar a aquel que está perdido. A veces cuestionamos, a veces les criticamos, a veces los miramos en menos, los miramos feo, hasta incluso a aquellos que no tienen a Cristo, cuando nosotros somos los que debemos entregar ese amor a aquellos perdidos que no tienen a Jesucristo. El primer discurso de Pedro convirtió a más de 3,000 personas. Las características de los primeros cristianos se ven en el capítulo 2 y que de aquellas nosotros debemos tener y deben estar en nuestras vidas. 1, perseveraban en la doctrina. Les gustaba aprender la palabra del Señor. Les gustaba ser instruidos por la palabra del Señor. Sacaban sus tradiciones, sacaban lo que habían aprendido, sacaban lo que habían sido enseñado por aquellos fariseos o aquellos doctos de la ley. Lo sacaban de sus corazones y se dejaban adoctrinar por aquellos apóstoles. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros sacar las tradiciones de nuestras vidas? ¿Cuánto nos cuesta sacar aquellas cosas, formalismos que aprendimos desde chico o desde cuando usted llegó a la iglesia? Cosas que no nos instruyen, sino que al contrario nos hace hacer diferencia de personas. Pero ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión de unos con otros. Mire qué hermoso lo que nos enseñaba el capítulo 2. La comunión de unos con otros. Es que este no lo veo. Es que este no lo paso. Es que este aquí. Que este allá. Es que este se teñió el pelo. Y los teñidos de pelo acá y las teñidas de pelo acá. Las que andaban antes con el moño, no, es que ya no. Ellos tenían una comunión, una unión, los unos con los otros. Participaban en la oración.
lo que muchas veces cuesta. Y haga usted, no lo haga porque si no, bueno, pero los que no oran, que hay muchos, que cuando se llama a orar, no oran, se van a dar cuenta de que no oran. Y hablamos de comunión, hablamos de oración. Llamamos a orar por los avisos, llamamos a orar por una situación, y hay muchos que aunque no se paren o se paran, están mirando, están observando. Eso no es orar. Aún acá, es decir, a veces yo digo, si le cuesta orar acá en la iglesia, que estamos en comunión, ¿cuánto más les costará orar en su casa? Si es que oran en su casa. Jóvenes, y quiero dirigirme a lo mejor a los más adolescentes y niños, cuando se llame a orar, tu oración, hijita, mira, tu oración, aunque no pueda ser con las palabras más fluidas, como la del hermano Orlandito o la hermana Berito, y no sean grandes palabras, pero tu oración sincera, con palabras a lo mejor que podamos decir torpes, nosotros, son las que llegan ante el corazón del Señor. No digo que la del hermano Orlandito o la hermana Berito no lleguen a la presencia del Señor, pero las de estos pequeños puede llegar aún más rápido. Y no más rápido, no quiero, parece que la estoy embarrando. Si la embarro me avisan. Quiero arreglarla y... Pero ustedes me entienden. ¿Ah? La humildad, las pocas palabras que ellos tienen, llega a la presencia del Señor. No piensen que porque no tienen palabra, ahí está. No piensen porque no tienen palabra, su oración no llega. Su oración igual llega como la del hermano Orlandito y la hermana Berito. Ahí la arreglé. Perseveraban en la cena del Señor. Tenían en común todas las cosas. Un mismo sentir, un mismo objetivo. Debemos predicar. Trabajo para esto. Me enfoco para esto. Viene el Día de la Madre y al pastor se le ocurrió este año, esta es primicia, y al pastor se le ocurrió hacer una cena o una once de Día de la Madre para las madres de la población. No, pero ¿cómo el pastor se le ocurrió eso? ¿Cómo el Señor le puso eso en su corazón de poder hacer? Y más encima ustedes son los que tienen que cooperar, los jóvenes van a tener que trabajar, la Barbarita va a tener que adornar, van a tener que poner las letras, Feliz Día de la Madre, no sé qué cosa tendrá que hacer la Tati. Ya estoy dando los trabajos, ya, imagínense. Decir, soy yo el que estoy. Ahí llegaremos a un acuerdo, quién cocinará. Pero imagínese, póngalo en su mente. Porque usted tendrá que ofrendar y decir las mamás de la población, que a lo mejor hay alguna que sus hijos ni siquiera las saludan. Hay hijos que ni siquiera las ven. Y la iglesia, usted está haciendo parte para poder festejarles el Día de la Madre. Extender el reino de Dios. Ponerle a lo mejor y preparar un mensaje breve, corto, reflexivo de lo que es la madre para el Señor. Es la labor de una madre y muchas cosas más que se pueden dar que el Señor nos dé en ese tiempo. Pero ya vamos para allá. Y si se da el Día de la Madre, ¿por qué no el del Padre? Si el año pasado ya hicimos lo de los abuelos, se hizo la once navideña, donde vinieron cerca de 40 niños de la población, donde estuvieron más encima, no hay del joven combatiente, así que no. A lo mejor que los convirtamos al...
Así que todas esas cosas para bendecir. Debemos ser una iglesia que esté en pos de los de afuera, no para nosotros. Ya hemos crecido un poco. Nos falta crecer muchas cosas más, pero ya vamos con una visión clara. ¿Cuál es nuestro norte? Quizás no vamos a salir a hacer misiones como muchos salen. Podemos colaborar en misiones, a no ser que aquí haya un misionero que el día de mañana tenga que capacitarse, pero primero que predique en Judea, antes de enviarlo. Si quiere ir a la Samaria y lo demás, primero predique acá. Amén. Tenían en común aquellas cosas. ¿Cuántos de ustedes pueden tener en común aquellas visiones, aquel propósito que el Señor nos ha dado? Un pastor, yo siempre le he dicho a ustedes, un pastor podrá seguir siendo pastor, pero un pastor sin iglesia no es pastor. La iglesia persiste, sigue, continúa. Las personas, Dios, si no lo doy el ancho, me saca y pone a otro mejor. O peor, que a lo mejor yo lo puedo ver peor que mí, pero que sí va a tener el corazón del Señor. Esperemos que siempre estemos nosotros en la voluntad de Dios y nunca nos engrandezcamos como decir, es que hacemos esto, no. Es solo por amor al necesitado. Alababan a Dios. El capítulo de Dios nos decía que alababan a Dios a pesar de todas las cosas, alababan a Dios. ¿Y en qué me afirmo? En que podían, en que ellos tenían favor con todo el pueblo. Ellos se preocupaban por el pueblo judío, y no solo el judío, sino que después vinieron por los gentiles y por cada uno de ellos. Es tiempo de poder preocuparnos. Eso nos enseñaba el capítulo 2. Y el capítulo 3 nos hablaba de la sanación del cojo. Que no pongan la mirada en ellos, sino, ni tampoco en nosotros, sino que la pongan, y esto me da gozo y alegría porque Pedro exalta a Jesucristo. Lo pone como santo, justo, autor de la vida, que era el Dios de los padres, a quien su Dios, el Dios que ellos conocían, había glorificado a su Hijo Jesús. Cristo vino al mundo a traer una bendición consigo y envió a su Espíritu para que fuera la gran bendición. Cristo vino a bendecirnos, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y salvándonos de nuestros pecados. Por naturaleza nosotros nos aferramos a veces al pecado. El designio de la gracia divina es hacernos volver de eso para que no solo podamos abandonarlo, sino también odiarlos. Usted debe odiar y debemos odiarnos a nosotros cuando pecamos. Si usted hizo algo malo, trató mal a algún hermano, a alguna persona, debe odiar aquello que hizo. Si no tenemos ese concepto, seguiremos pecando. Yo debo odiar el pecado que hay en mí. No a veces nosotros, no, yo odio el pecado de mi hermano. No, primero ve el tuyo. Amén. Veamos el nuestro. No el del hermano o la hermana. Es que la hermana no, es que el hermano, es que aquí. No, ve tu pecado. Ve tu falta. Amén. Que nadie piense que puede ser feliz continuando en pecado cuando Dios declara que la bendición está en el apartarse de toda la iniquidad. Que nadie piense que entiende o cree el Evangelio si solo busca liberación del castigo del pecado, pero no espera felicidad al ser liberado del pecado mismo. Nadie espere ser apartado de su pecado a no ser que crea en Cristo, el Hijo de Dios, y lo reciba como Salvador en justicia, santificación y redención de nuestras vidas. Hay que hacer la voluntad de Dios. Dios les bendiga estos 3 capítulos que hemos visto hasta aquí del libro de los Hechos.